Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor. Vamos a hablar un tema muy importante, ¿verdad? De la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Abunda mucho en las iglesias, abunda mucho también en los hijos de Dios, incluso hasta en los pastores, incluso, ¿verdad? Donde quiera que vamos, abunde. ¿Verdad? Pero vamos a pedirle a Dios que Él sea que nos cambie, nos transforme cada día, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, de vivir y de, ¿verdad? De cuidarnos más que nada nuestra boca para no hablar del prójimo, ¿verdad? Vamos a un tema muy importante de la palabra del Señor, la chismografía y la calumnia. Es muy importante, dice, difícilmente dispongámonos de alguna más, dice, de algún más rico es posibilidades para el bien que el don de hablar, pero al mismo tiempo es lo más impuesto a convertirse en un mal, una maldición. Las chismografía y la calumnia son dos de sus ampliaciones más deplorable como puede evitarse que esta noble facultad se prostituya. Las medidas propuestas en este estudio son excelentes. ¿Cómo vamos a aprender, verdad, a ser un buen cristiano, verdad? Dice la lengua y el corazón. La lengua y el corazón. Dice, verdad, Éxodo 20:16, no dirás contra tu prójimo falsos testimonios. Dice, el evidente objeto de este mandamiento es proteger la derechos de los intereses de la reputación de vuestro prójimo, manteniendo vuestras conversaciones y conversando vuestras palabras dentro de la dentro de la escrita verdad. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor, dice, ¿qué instrucciones dio Juan el Bautista a los soldados que le pidieron consejo en cuanto a los que debían de hacer? Le dijo, no hagáis distinción a nadie, ni calumniéis, ni contentaos vuestros salarios. Lucas 3:14. ¿Cuál es un rasgo distinto de una persona perfecta? Si alguno no ofende de palabras de una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:3. Si alguno no ofende, dice, si alguno no ofende a su prójimo, ¿verdad? Es capaz, ¿verdad?, de dominar el cuerpo, pero si no domina ese cuerpo, no domina su labio para hablar, ¿verdad? ¿Cómo va a poder, verdad, frenar, verdad, su cuerpo? Aquí dice, si alguno no ofende en palabra y una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow. Si nosotros, verdad, nosotros controlamos, por eso hablamos mucho hay veces del dominio propio. Dice, ¿cuál es un rasgo distintivo de una persona perfecta? Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. ¿Cómo enseñó Cristo a la importancia de controlar vuestras palabras? Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque sus palabras serán justificadas y por sus palabras serán condenados. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos en el Señor. Mateo 12, 36, 37. Porque la palabra, ¿verdad?, nos habla tan claro, amados hermanos, pero hay veces, ¿verdad?, la persona no pone interés a la palabra de Dios, y aquí está la palabra de Dios. Y muchos agarran hasta para contender la palabra. Eso es lo que no se debe de hacer, amados hermanos, sino que la palabra nos enseña y nos exhorta y nos habla con amor y nos habla para instruir, amados hermanos, en el Señor. Tengamos cuidado, amados hermanos, en el Señor. La crítica y las experiencias airadas, sus ofensivas, producen divisiones entre los amigos, incluso en el hogar. Destruyen la felicidad. Sí, porque todo eso, amados hermanos, ¿quién lo pone? El enemigo. Satanás lo pone para que usted no sea feliz en esta tierra y ya, ¿verdad? Mejor dice, ¿verdad?, que nosotros seamos pocos. La palabra dice, ¿verdad?, que seamos pocos para hablar, ¿verdad? Dice, ¿quién conoce bien todas vuestras palabras? Pues aún no está palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Salmo 139:4. ¿De qué son un reflejo vuestras palabras? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Tengamos cuidado, amados hermanos en el Señor. El chismoso. ¿Qué conducta condena la Escritura? No andarás chismoseando entre tu pueblo. En tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Levítico 19:16. Fíjese, habla Levítico, ¿verdad?, en un pasado, pero también hoy en un presente se ve todo esto, amados hermanos, en las iglesias. Porque hay tantos, amados hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Hay divisiones, hay pleito, contienda, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber un chismoso dentro de verdad, de las congregaciones. Pero el Señor nos habla, ¿verdad?, que nosotros seamos, ¿verdad?, y que seamos una persona recta, que seamos una persona que busquemos verdaderamente a Dios. ¿A qué se compara la palabra del chismoso? La palabra del chismoso son como, dice, son como bocados suaves. Proverbios 26:22. Ahí lo dice, ¿verdad? Son como bocados suaves. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, cuando una persona está mintiendo chisme, ¿verdad?, está mintiendo, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás, amados hermanos en el Señor. ¿Qué efecto tiene? Dice, el que encubre la falta busca la amistad, el que la divulga aparta a los amigos. Proverbios 17:9. ¿Qué sucedería si no hubiera chismoso? Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Proverbios 26:20. ¿Verdad? La calumnia, entre otras cosas que tenía el apóstol Pablo que podría hallar en la iglesia de Corintios. Pues me temo que cuando llegue yo os halle tales como quiero, y no sean llamados por vosotros, cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, malicias, calumnias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Lo dice, amados hermanos en el Señor, en Corintios, segunda de Corintios 12:20, ¿verdad? Porque él sabía, amados hermanos en el Señor, que en ese tiempo, ¿verdad?, también habían, ¿verdad?, gentes así. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, decía, yo quiero, ¿verdad?, que cuando yo llegue, que no haya entre el pueblo del Señor estas cosas. Y sigue diciendo la palabra del Señor
porque pues dice cuáles son los resultados de las calumnias y otros males semejantes. Porque toda la ley está sola, dice, esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Gálatas 5, 14, 15. Dice, ¿a quién se le promete que habitará en el tabernáculo del Señor? Residirá en su monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmos 15, 2 y 3. Y se le atribuyó siguiente palabras: nunca llevéis una espada en vuestra lengua. Se le dice para las lastimas la reputación de ningún hombre. Noé, siendo esta regla, no deberías decir nada de una persona que esté ausente lo que no estuviéramos dispuestos a decir. Si tuviéramos presente cuál poco manejas sus conversaciones de acuerdo con esta regla. Proverbios 31, 10 y 26. Sigue diciendo la palabra del Señor. El control de vuestra lengua. Bueno, ¿qué advertencia se hace que cuando al recibir una acusación contra un anciano no admitas acusación, sino estás apoyada por 2 o 3 testigos? Primera de Timoteo 5:19. El control de vuestra lengua. Puede ser personas que no han sido renovadas por la gracia, tomar su lengua. Toda naturaleza le debías de haber dice, toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doman de la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Santiago 3, 7 y 8. Para evitar pues el mal uso de la facultad de hablar, ¿qué deberíamos pedir en oración? Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Wow. Salmos 131, 4. Eso es lo que debemos, ¿verdad?, de pedirle al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Que guarde nuestros labios, amados hermanos, en el Señor, y la puerta, ¿verdad? ¿Qué voto hizo el salmista para evitar ofender con la lengua? Yo dije, bueno, voy a decir el versículo porque Salmo 39, 1. Dice, ¿qué cosas es un remedio seguro para la calumnia? Lo dice en Mateo 22, 39. Mateo 7, 12. Tito 3, 2. Santiago 4, 11. Proverbios 25, 11. Manzanas de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Es una palabra muy hermosa, ¿verdad? Porque dice manzanas de oro con figura de plata son la palabra dicha como conviene. Tiene que ser, ¿verdad?, tus palabras, ¿verdad?,
que sean buenas palabras, no, ¿verdad?, calumniando a nuestro prójimo. Dios te bendiga grandemente. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Dios me lo guarde y me los cuide.